Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Filipenses, por favor. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Comenzamos ya hace algunos domingos con este estudio de esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, la iglesia de los filipenses. Así es que, por favor, vamos a Filipenses capítulo 3. Ahí quedamos el domingo pasado, en el capítulo 3. Y alcanzamos a ver algunas de las advertencias cristocéntricas para no perder el gozo. Pablo, a lo largo de esta epístola, enfatiza mucho la importancia de mantener el gozo. El gozo en la Biblia es muy importante porque se relaciona con parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, como Pablo le escribe a los Efesios, ese es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, una de las manifestaciones de una vida controlada por el Espíritu Santo es el gozo. Y cuando uno se aleja del Señor, deja que el Espíritu Santo controle su vida, una de las primeras cosas que pierde es el gozo. Junto con el amor, junto con la paz y también con la paciencia y otras de las virtudes del fruto del Espíritu. Pero es evidente, lo más notorio, lo más evidente, lo que más se nota, por decirlo así, incluso por otras personas o por uno mismo, es la pérdida del gozo. Cuando uno peca, cuando uno toma malas decisiones, cuando uno tiene una mala actitud, cuando uno reacciona mal ante una circunstancia o una injusticia, cuando uno deja que los pensamientos se vayan en dirección opuesta a la voluntad de Dios, cuando uno actúa, ¿verdad?, deliberadamente sabiendo algo que está mal, cuando uno no arregla una situación con un hermano, con una hermana dentro de la congregación, cuando uno en el fondo peca, se aleja del Señor, una de las primeras cosas que se hace evidente es la pérdida del gozo. Y hay muchas cosas en este mundo que buscan quitarnos el gozo. Porque para Dios el gozo tiene que ver con la plenitud que debemos tener en Cristo. Cuando estamos en Cristo y cuando su gracia es realmente soberana en nuestra vida y nos dejamos llevar por su poder, entonces nuestra alma, nuestra vida, nuestras emociones, que también son parte de nuestro ser, nuestro entendimiento, que también es parte de nuestro ser, se llenan de gozo, de satisfacción. Por algo, Salmo 1 comienza, ¿verdad?, el libro de los Salmos hablando de eso. Bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa palabra bienaventurado también podría ser traducida como dichoso, alegre, contento. Pleno es aquel que confía en el Señor. También en el Sermón del Monte, ¿verdad?, el Señor Jesucristo también habla de las bienaventuranzas y que tienen que ver con una condición del alma de plenitud, de satisfacción, de contentamiento. Gran ganancia es la piedad, dice el apóstol Pablo, acompañada de contentamiento, para que vuestro gozo sea cumplido, dice también el apóstol Juan en su primera epístola, ¿verdad? Y de esa manera tener comunión unos con otros, entendiendo sobre la base de que la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos permite una plena comunión con el Padre. Así es que para el apóstol Pablo este tema del gozo, durante todo, ¿verdad?, su relato acá en la epístola a los filipenses es importante, ¿ya? Y más aún cuando estamos enfrentados a pruebas y dificultades, que son las que en este momento el apóstol Pablo está. Recordemos que él está escribiendo ¿desde dónde? Desde la cárcel, ¿verdad?, encarcelado en una circunstancia externa, perjudicial, tal vez dolorosa. Él está escribiendo, pero con gozo y animando a los creyentes de Filipos a mantener ese gozo. Probablemente también en Filipos ya estaba, ¿verdad?, en curso la persecución a los creyentes. Seguramente
falsos maestros, como también lo vimos el domingo pasado, estaban tratando de introducir falsas doctrinas, tratando de mezclar la gracia con las obras. Y esto es algo que también hace que perdamos el gozo. Cuando nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, cuando nosotros tratamos de ser buenos cristianos en nuestra capacidad, cuando tratamos, ¿verdad?, de agradar a Dios, pero por nuestras capacidades o por nuestro activismo. Y cuando eso ocurre, también perdemos el gozo, porque no estamos siendo controlados por la gracia del Señor y por su Santo Espíritu. Porque estamos esforzándonos y descansando en nosotros y no en el Señor. Ese fue uno de los problemas, ¿verdad?, que la falsa doctrina en los tiempos de los creyentes de Filipos, ya fue uno de los problemas que la falsa doctrina quiso introducir, mezclar la fe con las obras, que hasta el día de hoy también podemos ver. Y es por eso que en la mayoría de las religiones, cuando tú observas a los creyentes religiosos que participan en iglesias de falsa doctrina o de una doctrina, ¿no es cierto?, corrompida, donde se enseña que por medio de las obras podemos alcanzar salvación, o por medio de las obras podemos también de alguna manera agradar a Dios, de nuestras obras en la carne, normalmente te vas a encontrar con creyentes tristes, amargados, apáticos, ¿ya?, y amargos, porque están permanentemente tratando de esforzarse y nunca pueden, tratando, ¿verdad?, de luchar, pero siempre decaen. Y son creyentes, ¿verdad?, que viven la vida cristiana de una manera miserable y de una manera, ¿verdad?, triste. Como que siempre están esforzándose a alcanzar más del Señor en sus propias fuerzas, en sus propias emociones, en su propio intelecto, pero no lo logran, no pueden, nunca llegan a la medida, se frustran, creyentes frustrados. Y también dentro de iglesias de sana doctrina, cuando olvidamos que nuestra dependencia completa y total debe ser en Cristo. Pablo también escribiendo a los Gálatas, a los creyentes en Galacia, a la iglesia de Galacia, que también estaban enfrentando este problema con los judaizantes, ¿verdad?, que querían mezclar la fe con las obras, también les dice, ¿verdad?, enfáticamente, ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, en este cuerpo humano, ¿verdad?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió en la cruz para darnos vida y vida abundante. Y esa vida abundante está en Él, en su obra, en su poder. Él es el que nos dio espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La clave está en aprender a descansar en Cristo, a refugiarnos en Cristo y a depender de Él y de su espíritu. La clave está en no tener más del espíritu, sino que el espíritu tenga más control de nuestra vida. Ahí está la clave. Ahí está la clave de descansar y depender y dejarnos controlar por el espíritu. Y ahí está el fruto del espíritu, que es el amor y, como ya hemos dicho, también el gozo y la paz y todos los demás elementos componentes de ese fruto en particular, que es un fruto, no son los frutos, es el fruto del espíritu. Por lo tanto, se da todo en su conjunto. No es simplemente estar alegre o contento en algún momento por tener algo material o por recibir algún beneficio, sino que es un gozo constante y permanente, y sobre todo en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos de estrés, en momentos de exigencia, en momentos de dolor. Ese gozo permanente da testimonio, da fe de que realmente estoy dejándome controlar por el Espíritu. Entonces, es lo primero que debemos evaluar en nuestra vida. ¿Estoy viviendo una vida gozosa? ¿Mi vida está rebosante de gozo? Porque si no es así, puede ser por varias razones. Porque o estoy tratando de descansar en mis capacidades, en mis obras, y no en el Señor. El descansar y depender del Señor implica humillación, humildad, entrega, consagración, dejar que Cristo y que el Señor tengan el control. Vimos el domingo pasado, ¿verdad?, que nuestro todo debe ser Cristo. ¿Se acuerdan?
Todo tiene que estar relacionado con nuestro Señor, el señorío de Cristo en nuestra vida. Solo en Cristo debemos confiar, solo en Él debemos hallar verdadera satisfacción y no en las cosas pasajeras, entretenidas quizás y temporales de este mundo. Como decía de Moisés, ¿verdad?, el autor de Hebreos, el deleite temporal del pecado que Moisés dejó de lado por seguir al Señor. Debemos solo en Cristo buscar seguridad, contentamiento, valoración, lo que hoy en día en psicología llaman el autoestima. Nuestra estima debe estar basada en Cristo. Lo que somos, lo somos en Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Así es que nuestro todo debe ser Cristo. Nuestra justicia personal debe estar establecida y cimentada solo en Cristo, y nuestra meta debe ser Cristo. Eso vimos el domingo pasado. Y vimos esto en Filipenses capítulo 3 y lo vimos hasta el versículo 11. Filipenses 3, concluimos, ¿verdad?, analizando, estudiando y aplicando el versículo del 1 al 11, y hoy ya nos corresponde del 12 en adelante, ¿verdad? Del 12 en adelante. Solamente reiterar, me gustaría en esta pequeña resumen que estaba haciendo, ¿verdad?, el versículo 8, que de alguna manera resume un poco lo que vimos el domingo pasado, cuando dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ya dijimos que esto es algo consciente, no es que simplemente se me perdió inconscientemente, sino que yo me despojo de estas cosas y las dejo atrás. Estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira qué lindas las palabras, ¿verdad? Como Pablo declara de manera enfática a Cristo como su Señor. Dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. El amor a Cristo nos hace perder cosas, y muchas de esas cosas son cosas buenas que dejamos atrás en este mundo, pero por amor a Él, al Señor. Dice: por amor del cual lo he perdido todo, amor a Cristo, y lo tengo por basura. ¿Se acuerdan qué significaba esa palabra? Basura. Literalmente significa comida de perro, desecho para los perros. Y era el problema que tenían los creyentes allá, ¿no es cierto?, en Filipos, enfrentando la falsa doctrina. A ellos, ¿verdad?, estos falsos maestros, el apóstol Pablo les llama justamente perros, de manera irónica, ya que ellos antes aplicaban, ¿no es cierto?, ese término a los gentiles, hablando de la falsa circuncisión, de la falsa confianza en la carne. De eso está tratando en su contexto el capítulo 3. Pero dice que el apóstol Pablo despreció todas las cosas que eran importantes en su vida antes de conocer al Señor, las despreció, las desechó, las perdió por amor a Cristo. Luego dice: teniendo todo lo anterior, todo aquello en lo cual antes yo me enorgullecía, o todo aquello en lo cual en cuanto al mundo yo me exaltaba, mis capacidades, mis logros, ¿se acuerdan?, mi herencia, lo que recibió de sus padres, lo que él logró con su esfuerzo, todo eso él lo tuvo por basura. Sus logros pasados los tiene como desecho. Dice: ¿para qué? Para ganar a Cristo. Eso resume un poco lo que vimos, ¿verdad?, el domingo pasado, en relación al cuidado que debemos tener con la falsa doctrina que busca mezclar la fe con las obras y dejar de lado la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Obra tanto para nuestra salvación como también para vivir la vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. No se puede. No se puede. Por eso es que si tratas de hacerlo te vas a cansar, te vas a agotar. Si tu vida no es una vida gozosa en el Señor, probablemente es porque estás tratando de vivirla en la carne y no en el Espíritu. Esa es la exhortación, ese es el llamado de atención que tenemos que rescatar de lo que el apóstol Pablo también quiso transmitir, quiso decir a los creyentes en Filipos. Ahora bien, vamos a ver del versículo 12 en adelante, porque yo les mencioné el domingo pasado que en términos generales, en el capítulo 3, encontramos tres advertencias para no perder el gozo, ya advertencias que se enfocaban en Cristo. La primera de estas advertencias, ¿se acuerdan cuál fue? Lo dijimos claramente: no confiar en la carne.
una advertencia, no confíes en la carne. O en otras palabras también, no confíes en ti mismo. No confíes en tus capacidades. No confíes en tu conocimiento. No confíes en tus emociones. No confíes en tus experiencias. No confíes en tus capacidades. No confíes en el tiempo que llevas en el Señor o en la iglesia. No confíes en tus logros. No confíes en nadie más sino en Cristo. No solo para tu salvación, sino también para vivir tu vida cristiana. Confía en el Señor, entrégate a Él, descansa en Cristo, depende de Él. Consagra tu corazón día a día al Señor y deja que tu Santo Espíritu controle tu vida y no tus emociones, tus razonamientos, tu intelecto, tu capacidad, tus esfuerzos. Deja que Cristo controle. Es algo que reiterativamente tenemos que recordar. Recuerda que el apóstol Pablo, cuando comienza este capítulo, ¿verdad? Él lo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esto no podemos enfatizarlo más. Y cada vez que lo reiteramos y lo repetimos, es importante para nuestras vidas. Es una advertencia. No confiemos en la carne. Porque tenemos esa tendencia, hermanos, debemos reconocerlo, tenemos esa tendencia de confiar en la carne, de confiar en nosotros mismos. Nos va bien en algo que el Señor, en lo cual el Señor nos bendice y al poquito nos relajamos. Al poquito, ¿verdad? Nos relajamos y nuevamente volvemos a confiar en nuestra carne. Así que cuidado con eso. La segunda advertencia que vemos acá en el capítulo es: no nos estanquemos. No nos estanquemos, especialmente en nuestras glorias pasadas. ¿Cuál era la primera advertencia? No confíes en tu carne. Ya, no confiemos en la carne. Eso fue lo primero que el apóstol Pablo, de los versículos 1 al 11, establece. No confíes en la carne. Hay algunos que andan por ahí, ¿no es cierto?, tratando de mezclar la fe con las obras y le dicen a la gente que se tienen que circuncidar, y hay otros que son malos obreros, hay otros que son fraudulentos, que mezclan la fe con las obras y habla de la futilidad de confiar en las obras, y él se pone como ejemplo, ¿verdad?, de que él podría gloriarse de muchas formas y de muchas maneras en las cosas que él había obtenido de sus padres y en las cosas que él había logrado, pero que no tenían ningún sentido, porque todo eso es basura, todo eso es pérdida. Entonces establece en primer lugar: no confíes en la carne. Ahora vamos a ver la segunda advertencia, que es: no nos estanquemos. No nos estanquemos. ¿Ya? No dejemos, ¿verdad?, que la rutina, la letanía y la lucha ardua que a veces tenemos contra el pecado nos estanque en nuestra vida espiritual. No nos estanquemos en nuestras glorias pasadas. Y eso lo vamos a ver de los versículos 12 al 14 de Filipenses 3. Lo vamos a leer. Dice: prosigo a la meta. Recuerda que Pablo establece que su meta era Cristo. Eso lo tenemos bien claro. Su meta es Cristo. Incluso después, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos declara: puesto los ojos en Jesús. Esta carrera que debemos correr con paciencia y que tenemos por delante, ¿no es cierto?, y de la cual tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, debemos correrla ¿cómo? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que da inicio a nuestra vida por medio de la fe y el que la va a completar plenamente cuando estemos en la presencia del Señor. El principio y el fin, el alfa y el omega, que es Cristo. Así que nuestra meta, nuestro objetivo debe ser Cristo siempre. Siempre debe ser Él, no el bienestar en este mundo, no el bienestar en esta tierra, no la comodidad, la seguridad, la tranquilidad y la prosperidad terrenal, sino que nuestra meta siempre debe estar en Cristo. Entonces, en ese aspecto, que lo dejo súper claro en los versículos anteriores, que todo lo demás es basura, por amor a Cristo, para ganar a Cristo, ¿verdad? Comienza ahora advirtiéndonos a no estancarnos. En el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, es lo que dice, para ver si logro asir aquello
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabra asido, ¿verdad?, se refiere a aferrarse con todo, ¿verdad?, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en, ¿qué dice? Cristo Jesús. Cristo aquí es el centro de todo. Esta es una exhortación cristocéntrica, esta es una advertencia cristocéntrica. Todo converge, todo se relaciona con una persona que es Cristo. Cristo es el centro, debe ser el centro de nuestro enfoque, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro esfuerzo. Si nos vamos a esforzar, aquí debemos esforzarnos en conocer, en saber, en entender, en vivir más en Cristo. Así que, en primer lugar, reiterando, ¿verdad?, la primera advertencia, no confiemos en la carne. La carne es traicionera en todos sus aspectos, intelectual, emocional, experimental, en todos los aspectos la carne es traicionera. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice la palabra del Señor. ¿Quién lo conocerá? Así que no confiemos en la carne, pero también cuidado con estancarnos en nuestras glorias pasadas. Sabemos que no tenemos que confiar en nosotros mismos, pero también tenemos que tener cuidado de no quedarnos estancados. Exhorta, anima, motiva, advierte aquí el apóstol Pablo a no quedarnos pegados, ¿verdad?, en la letanía de la rutina, en la letanía de la flojera, de la pereza, en la letanía del conformismo. Dice el verso, nuevamente el verso 12, que el mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El mismo apóstol Pablo declara, establece que él no ha llegado todavía a la perfección, que él no ha alcanzado todavía la meta que tiene propuesta para su vida, que es Cristo, y conocer más de Él y amarle más a Él. Él mismo declara que está en el proceso, que está en el camino. Dijimos también el domingo pasado, cuidado con glorificar tanto a otros personajes, ya sea de la historia, de la iglesia o de la Biblia. Porque cuando hacemos eso, nos escondemos egoístamente y infantilmente, nos escondemos detrás de una sombra solamente para justificar nuestra pereza y nuestra negligencia. No, es que yo nunca voy a ser como el apóstol Pablo. No, es que ese gran personaje, y lo elevamos tanto, lo subimos tanto sobre el pedestal, que eso nos sirve para escondernos detrás en su sombra y no enfrentar la responsabilidad que todos nosotros tenemos de vivir la vida cristiana. Pablo aquí, ¿verdad?, se presenta humildemente como un personaje vulnerable, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, como también lo fue Elías, el profeta, ¿verdad?, como lo fueron todos los siervos del Señor. Si el único que vivió en este mundo y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, fue Cristo. Pero todos los demás estamos en la misma categoría. Todos los demás no somos mejores ni peores que lo que fue, por ejemplo, el gran apóstol Pablo. Pero tenemos que aprender a asumir también nuestras responsabilidades y no ser negligentes y escondernos detrás de otros para no enfrentar nuestra responsabilidad. Debemos vivir vidas consagradas en el Señor. Entonces Pablo acá, al rebajarse un poquito, también nos enseña que él también es un hombre que está luchando en este momento en su vida cristiana. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Esto se refiere a algo completo, maduro, algo que es íntegro en todas sus partes. No está hablando acá de la perfección moral, porque el único perfecto moralmente es Dios. Dios es el único que es 3 veces santo. Nosotros somos carne y por lo tanto luchamos con nuestra debilidad. Pero aquí el apóstol Pablo nos presenta el antídoto contra la carnalidad. Aquí nos presenta, ¿verdad?, el antídoto contra una vida carnal, basada, cimentada y establecida en la carne. Dice el versículo 12 todavía leyendo, dice, si no, o sea, en vez de que aún no he alcanzado todavía la perfección, dice, sino que prosigo, avanzo
Me sigo esforzando en una dirección, pero ¿hacia dónde? Dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Bueno, la pregunta es, entonces, ¿a qué se refiere? Si logro asir aquello, ¿a qué se refiere con aquello? Bueno, es un propósito, porque luego dice, para lo cual, para aquello, para lo cual fui también asido por Cristo. ¿Cuál es ese propósito que tenemos en la vida? ¿Por qué fuimos salvados? Bueno, Romanos 8, por ejemplo, lo explica muy bien. Cuando dice que el Señor nos justificó, nos santificó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque solo siendo conformados a la imagen de Cristo vamos a glorificar a Dios. Solo en Cristo podemos glorificar al Padre. Por lo tanto, nuevamente en esta exhortación cristocéntrica, el objeto de nuestra vida es Cristo. Hacia lo que tenemos que extendernos es Cristo. A lo que el apóstol Pablo aquí se extendía y proseguía era la persona de Jesucristo. De hecho, mire lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No es que el apóstol Pablo se ponga como un ejemplo supremo de perfección. Él también fue débil, también luchó con su pecado. Recordemos que él en Romanos nos declara, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, dice ahí el versículo 13, ¿verdad?, de nuestro texto, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Vamos a volver ahí, pero para continuar la idea y entenderla en su contexto, dice el versículo 14, prosigo a la meta. Bueno, ¿a qué meta? Para ser más específico. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo era su objetivo, su razón y su motivación del esfuerzo. Su motivación de crecer y avanzar no era simplemente para estar mejor o para sentirse mejor, que es lo que mueve a la mayoría de las personas hoy en día en este mundo. Te fijas que hoy en día hay tantas pastillas, hay tantos libros de autoayuda, hay tantos consejos. ¿Para qué? Para que la gente se sienta mejor. El hedonismo, ¿verdad?, hoy en día es el Dios de este siglo. El sentirse bien, el sentirse mejor, porque tú lo mereces, porque tú lo vales. Y toda esa basura psicológica que encontramos hoy en día en el mundo, sí, basura psicológica, es solo para centrar al hombre en el hombre, el humanismo. Es solamente otra forma de humanismo. Y el humanismo es opuesto al cristianismo. Nuestra vida permanentemente tiene que estar enfocada en Cristo. Y esto es algo por vivir en el mundo que a veces se nos olvida. Por eso es que el apóstol Pablo lo reitera una y otra vez. Por lo tanto, no nos estanquemos en nuestras glorias pasadas. Tenemos que avanzar hacia Cristo. Si creemos que ya hemos llegado más o menos a un nivel adecuado, apropiado, si creemos que hemos llegado más o menos ya a un nivel más o menos equilibrado, ¿verdad?, de la vida cristiana, estamos equivocados, estamos mal, porque aún nos falta mucho por delante. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No es que yo ya lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto, completo, no es que yo haya llegado a un nivel, ¿no es cierto?, más o menos donde ya me pueda relajar. No te relajes. Pablo está exhortando, advirtiendo a los creyentes de Filipos básicamente eso, que no se relajen en su vida espiritual, en su vida cristiana, así como él no lo hace. Él se extiende, quiere avanzar hacia la meta, y esta meta es Cristo. A veces, hermanos, nos quedamos pegados en el pasado, nos quedamos pegados en el momento que fuimos salvos, y ahí nos quedamos. El Señor me salvó, me rescató, ya tengo la vida cristiana y disfruto de las bendiciones celestiales. Y ahí me quedo, ¿verdad? Y empiezo a disfrutar y a llenarme de las bendiciones, pero no asumo ninguna responsabilidad, no asumo ningún compromiso, ¿verdad? ¿Qué se espera cuando tú vas a un restaurante después de comer todo lo que te sirven y antes de irse? ¿Qué se espera? La cuenta, ¿no es cierto? Que uno pague el precio. Bueno, a veces recibimos las bendiciones del Señor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. Bueno,
tenemos que nosotros estar dispuestos a pagar el precio. Y eso significa compromiso, eso significa dedicación, eso significa integración, eso significa crecimiento, eso significa madurez, eso significa cambios en nuestra vida. Eso significan decisiones que debo tomar, actitudes que debo cambiar, conductas que debo asumir, cosas que debo dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas, ¿verdad?, a las que tengo que avanzar y que tengo que madurar. Entonces, el pasado en nuestra vida, o puede que ya llevemos un tiempo en los caminos del Señor y pensemos que hemos logrado cierta estabilidad, el del pasado solo debo aprender, especialmente de los errores. Porque aún las victorias y aún, ¿verdad?, los logros, aún pueden ser mejores. El Señor no solo quiere que aprobemos lo bueno, sino lo mejor. Y aún puedo buscar la excelencia para el Señor. Así que si sé algo, como dice 1 Corintios, si creo saber algo, aún no lo sé como debería saberlo. Yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la palabra del Señor. Gran parte de mi tiempo, de mi estudio, es en la palabra del Señor. Y siento que he podido avanzar y profundizar mucho en ella, pero aún así, siento cada vez que estudio la palabra, cada vez que preparo un mensaje o nuevamente leo una vez más completa la Biblia, que ya la he leído varias veces, pero cada vez que comienzo una nueva lectura de la Biblia, es como que todavía descubro cosas nuevas, todavía me sorprendo, todavía no pierdo esa capacidad de admiración y de sorpresa cuando descubro algo nuevo en la palabra, un tesoro inagotable. Y siempre, ¿verdad?, resuenan en mí las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Si creo saber algo, aún no sé nada como debo saberlo. Entonces, en esta tierra, en nuestra carne, no hemos llegado a ninguna parte. Y no vamos a llegar todavía a ninguna parte hasta que estemos en la presencia del Señor. Así que lo que nos queda mientras tanto es esforzarnos por avanzar más hacia Cristo. Del pasado solo debo aprender de lo bueno y de lo malo. Y cuidarme más de lo malo, porque de lo bueno todavía puedo seguir avanzando. También del pasado debo apartarme de lo malo. La palabra dice, ¡ay!, a los que dicen todo tiempo pasado fue mejor. A veces nosotros, ¿verdad?, que ya tenemos más años, decimos, no, es que en mis tiempos, en mis días, ¿verdad?, habían verdaderos estudiantes. O en mis tiempos habían verdaderos, yo a veces veo, ¿verdad?, jóvenes que están en el ministerio y yo pienso a veces conversamos con mi esposa, no, es que ya no lo hacen como antes. Ya antes uno era más sufrido y uno era más, había menos cosas, ¿verdad?, para facilitar el ministerio, y uno se esforzaba. En cuestiones incluso muy simples, uno no tenía toda la tecnología que tiene uno hoy en día. Tú hoy en día en un solo aparato tienes diccionarios, tienes comentarios, tienes léxicos, concordancia, puedes comparar, puedes tener varias pantallas ahí y tener el texto en hebreo, las conjugaciones, las formas verbales, los énfasis de cada conjugación, y puedes tener ahí varias traducciones de la Biblia y comparar. Bueno, antiguamente eso no era así. Uno tenía que ir a un libro, tenía que abrir el libro, tenía que buscarlo, tenía que anotar, ¿verdad? Después tenía que ir a otro libro y uno se llenaba ahí el escritorio de libros. Hoy en día con un aparatito ya tienes todo eso, toda una biblioteca, ¿ya? Yo la mayoría de los libros en mi biblioteca los he leído, no todos, pero la gran mayoría, ¿ya? Y yo de repente los miro y digo, ¿dónde encontré tiempo para leer tanto? Y hoy en día en un aparatito tú ya tienes todo eso que está ahí y más. Ya, si todos los libros que ahora uno tiene ahí, ¿no es cierto?, en ese aparatito estuvieran ahí en la biblioteca, tendría que tener una oficina más grande para tener más biblioteca. Entonces uno piensa, bueno, antiguamente como que uno se esforzaba más, ¿no es cierto? Pero también Dios dice en su palabra, al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, claro, hoy en día tenemos más acceso al conocimiento, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos avanzando? ¿O nos estamos quedando en nuestras glorias pasadas? ¿Nos estamos quedando en nuestro conocimiento pasado? Es importante que siempre nos estemos capacitando para el Señor. En los trabajos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú no te capacitas?
si tú no te pones al día, ¿qué ocurre? Un trabajo más o menos, ¿no es cierto?, digno de este mundo. ¿Qué pasa? Tarde o temprano te echan, porque ya no sirves. Te tienes que capacitar, tienes que mejorar. Entonces tienes que por ahí, si no, sacas un diplomado, una maestría, un doctorado, bueno, tienes que capacitarte. Y a veces la misma empresa te manda a capacitarte. O por ti mismo, tú mismo te capacitas. Porque la tecnología avanza, porque el conocimiento avanza, porque las necesidades ya son diferentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en cuanto a las cosas del Señor? No, yo ya no tomo cursos de instituto porque yo ya los tomé. No, yo ya no leo tanto la Biblia completa porque ya la leí. No, si yo ya sé ya de la doctrina de la salvación, de la soteriología, yo ya la conozco. Ya me leí un libro, Maravillosa Gracia, listo, estoy listo. Bueno, a veces pensamos así y no nos damos cuenta, hermano, que nuestra carne no solo nos tira para abajo, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar hacia adelante. No nos quedemos pegados en las glorias pasadas. Del pasado debo hacer solo los ajustes necesarios para no volver a hacer lo malo y avanzar hacia adelante y agradecer la misericordia del Señor que son nuevas cada mañana. Si algo puedo destacar del pasado, no son mis logros ni mis capacidades, sino la misericordia del Señor. Porque de verdad, viendo hacia atrás, pienso cuán grandes cosas el Señor hizo con tan poco. Y eso me hace pensar que necesito buscar más del Señor. Me humilla y me da entendimiento para entender de que necesito más del Señor cada día. Lucas 9:62, por ejemplo, dice, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A veces nos pasa eso. Ponemos nuestra mano, quizás no en un arado, pero sí en la palabra, ¿no es cierto? No, si yo ya conozco, ya sé ya qué dice acá. Ya sé lo que, ya leí ya esta parte y la estudié. Pero a veces cuando hacemos eso, descuidamos lo que el Señor quiere decirnos día a día. La palabra de Dios no es una palabra muerta. La palabra de Dios es un libro vivo. Si tú has leído un libro de la literatura quizás antigua, puedes volver una y otra vez y vas a encontrar exactamente lo mismo. Ahí va a estar. Va a sonar bonito, va a ser una obra de arte quizás, volver a leer un texto, no sé, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quisiera acordarme, una joya de la literatura española. Y va a ser una obra de arte muy linda y lo puedes leer una vez más y entretenerte, ¿verdad?, con las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Pero es letra muerta. Pero si tú vas a la Biblia, cada vez que tú vas a la Biblia, es algo nuevo. Es algo nuevo. Y no porque sus palabras cambien, o no porque sea diferente en cuanto a lo que ahí está, sino porque Dios te habla de maneras distintas. Porque tu vida ya no es la misma. Puede ser peor o puede ser mejor. Porque la Biblia es viva y eficaz. Es un libro vivo. Es un libro que permanentemente hay que estarlo estudiando y hay que estarlo leyendo. No pongas tu mano en la comodidad y en el arado del conocimiento alcanzado, porque eso te va a distraer. No mires hacia atrás, mejor mira hacia adelante, porque si miras hacia atrás vas a confiar en tus capacidades y tus logros, como David cuando hizo el censo en Israel, y en la cantidad de las cosas obtenidas y del poder militar que él tenía, pero no en lo que el Señor quiere hacer con tu vida de ahí en adelante. Efesios 4:22, no lo busquen, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Siempre hay algo en nuestra vida de lo cual debemos despojarnos, y es porque el mundo, la carne y el pecado son muy pegajosos. Y cada vez que pasamos, ¿verdad?, se nos van pegando. ¿Alguna vez has caminado por el campo, ¿verdad?, muy lindo, muy bonito,
pero después te has dado cuenta que se te llenaron los calcetines de espinas. Qué desagradable, ¿no es cierto? Y hay que estar ahí sacándose las espinas porque son molestas. Así pasa cuando nosotros andamos por este mundo. Se nos van pegando cosas de este mundo de las cuales permanentemente tenemos que estarnos despojando. Como despojarnos, ¿verdad?, del peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eclesiastés 7:9 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? A veces pensamos eso, ¿verdad? Que las glorias pasadas son mejores que las cosas que el Señor tiene por delante. Y luego añade en Eclesiastés: porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Sabes qué es lo opuesto a la sabiduría? La necedad. Es necio cuando nos quedamos pegados en las glorias pasadas. Lo que yo hice, lo que yo logré, lo que yo estudié, lo que yo alcancé. Eso es algo necio. Es algo necio, porque nos estanca, nos amarra, nos encadena a una actitud pusilánime de pereza y de flojera espiritual, que nos estanca en nuestro crecimiento y madurez espiritual en Cristo. Por eso es que hacia el futuro yo debo extenderme. Extenderme es un crecimiento integral en mi vida. Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? El versículo 13 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando, eso es algo activo, ¿ya? Yo ahí leí mal en su momento atrás, dije olvidándome. Eso es cuando uno se olvida, cuando uno, ¿verdad? Hoy en día a veces con tantas cosas, uno se olvida de algunas cosas en forma involuntaria. Pero aquí olvidando es algo voluntario. Es desechando ese pensamiento pasado, olvidándolo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y luego extendiéndome hacia lo que está delante. Siempre delante de nosotros va a estar el Señor, porque Él es la meta. Él es la meta a la cual debemos avanzar y a la cual debemos seguir en santidad. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios capítulo 7. Estamos cerca ahí. No pierdas tu texto en Filipenses. Pero Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miren lo que dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra santidad es perfeccionable. Podemos crecer en ella, madurar en ella, hacerla aún más completa en nuestra vida, para que realmente crezcamos en santidad. Crezcamos en santidad. Una pregunta: ¿has crecido en santidad este último año? Estamos ya llegando a fin de año. ¿Eres más santo que el año pasado? Y esta no es una pregunta al aire o una pregunta utópica. No, es una pregunta que tú, en tu fuero interno, podrías responder con descarnada claridad. En cuanto hay cosas con las que el año pasado quizás luchaba y caía, las cuales este año he logrado victoria. Hay cosas, ¿verdad?, que antes eran un estorbo en mi crecimiento espiritual el año pasado, pero tomé decisiones este año, cambié actitudes, cambié conductas, asumí compromisos y por lo tanto este año soy más santo que el año pasado. Y son cosas concretas, decisiones que hemos tomado, actitudes que hemos cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, es válida la pregunta, no es utópica. Este año está terminando, haciendo la evaluación ya de fin de año. ¿Soy más santo que el año pasado? O podríamos incluso llegar a una conclusión peor. Quizás este año soy menos santo que el año pasado. Porque he caído, he decaído, me he estancado, o he tomado actitudes que tal vez no debería, o tomado decisiones que tal vez no debería. Entonces, es algo que podemos hacer práctico y concreto en nuestra vida. Y debemos crecer y perfeccionar la santidad. ¿En qué? ¿En qué debemos perfeccionar la santidad según 2 Corintios 7:1?
En el temor del Señor. El temor del Señor. ¿Esto qué significa? De que ante Dios no podemos esconder nada. No podemos tapar las cosas ni maquillarlas. Son como son. Y si mi vida este año no ha crecido, ya estancarme significa retroceder. ¿Retroceder a qué? ¿Hacia qué avanzamos? Hacia ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, este año, ¿estoy siendo más parecido a Cristo? ¿O este año me estoy pareciendo menos a Cristo? Eso va a depender de las decisiones que tomaste, de las actitudes que asumiste, de las conductas que has mostrado, de los pensamientos que has tenido y de las cosas que has hecho o dejado. Debemos crecer en madurez. Mira, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 20, dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya tenemos que avanzar hacia la madurez y dejar atrás las cosas que eran de niño. Mira, retrocedamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y leamos, por favor, el versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuán infantiles muchas veces somos en nuestra vida espiritual por no enfocarnos en nuestro crecimiento y nuestra madurez. Luchamos con las mismas cosas. Luchamos con las mismas cosas, tenemos autoconmiseración de nosotros mismos, ¿verdad? Por luchar con los mismos problemas, con las mismas cosas, y más encima tenemos la patudez de hacernos las víctimas. Claro. Nos hacemos las víctimas. ¡Uy, pobrecito de mí, que tengo que luchar con las mismas debilidades! Hermano, hermana, con amor, madura. Madura, crece en el Señor. Avanza. No sigas siendo un niño o una niña. Toma decisiones. Cambia actitudes. Vamos a comenzar pronto ya, si el Señor no viene antes, un nuevo año. ¿Qué? ¿El próximo año va a ser igual que este? ¿O va a ser mejor? Eso es lo que Pablo está tratando de advertirnos en sus palabras. No confiemos en la carne y no nos estanquemos en nuestras glorias pasadas. Avancemos hacia la madurez. Ya no seamos niños chicos. Dejemos, ¿verdad?, de luchar contra la dependencia del biberón o del chupete. Abandonemos ya ese pañal, ¿no es cierto?, regalón con el que nos sentimos tan cómodos. Y estoy haciendo ahí una ilustración de cómo a veces nos aferramos a cosas de este mundo. Cosas de este mundo. ¿Te acuerdas de esa serie? Bueno, algunos más jóvenes no se acuerdan. De Charlie Brown, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el que arrastraba? Leino, ¿no es cierto?, que arrastraba su pañalcito, ¿no es cierto? Y no lo dejaba nunca. Era casi como una forma, ¿no es cierto?, de mostrar cómo los niños a veces se aferran a ese tipo de cosas. Bueno, hay muchos creyentes así, que arrastran, ¿verdad?, sus luchas, arrastran sus pecados favoritos, arrastran sus debilidades y nunca crecen, nunca dejan aquellas cosas. Bueno, necesitamos madurar, extenderme hacia lo que está adelante, hacia santidad, madurez y, por supuesto, semejanza a Cristo. Mira lo que dice Efesios 4:15. Estamos cerquita ahí. El libro anterior a Filipenses, capítulo 4 de Efesios, versículo 15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es. Y estas palabras no solo son desafíos a nuestras vidas. Pablo ahí está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Como iglesia, ¿estamos siendo más parecidos y semejantes a Cristo? Como iglesia, ¿estamos honrando a Dios como Cristo? Porque ahí el contexto está hablando de eso. Está hablando de cómo el Señor establece el liderazgo en una iglesia, en el versículo 11 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos, dice el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, está hablando ahí de que como iglesia, no solo como creyentes, como iglesia también debemos crecer a la semejanza de Cristo, a la plenitud en Cristo. ¿Cuál es el anhelo, el deseo de Cristo? ¿Por qué el Señor Jesucristo estableció su iglesia? Para ser testigos y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estoy yo en primer lugar siendo un buen discípulo? Y no estoy refiriéndome a si fuiste o no discipulado, o estás discipulándote o te vas a discipular. Porque un discípulo de Cristo no depende de una serie de lecciones o de un curso en particular. Un discípulo de Cristo depende de las decisiones que va tomando en la vida. Aunque nunca haya sido discipulado formalmente, yo nunca fui discipulado, por ejemplo. A mí nunca nadie me tomó en discipulado. Aprendí el discipulado y el crecimiento y el desarrollo espiritual, como se dice más vulgarmente, a golpe y porrazo. Para algunos hoy en día es más sencillo, más fácil, porque hay una persona a tu lado que te está discipulando, pero ¿lo estás aprovechando? Realmente, si ya fuiste discipulado, continúas en tus niveles de discipulado, porque acuérdate que siempre establecimos que son niveles, no son metas. Son niveles que así como tú puedes subir, también tú puedes decaer y puedes desinflarte. Y necesitas luego volver nuevamente a mantener el nivel. Entonces, todo esto son un llamado, una exhortación a eso, a extendernos a Cristo, a extendernos hacia la meta, ¿verdad? Que es Cristo, puestos los ojos en Jesús, a quien tenemos por delante y corriendo esta carrera con paciencia, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante hacia la meta que es Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, que lo vimos, ¿verdad?, en el versículo 8, por la excelencia del conocimiento del Señor, de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Buscamos la excelencia en Cristo? ¿Buscamos la excelencia en Cristo? A veces buscamos la excelencia, ¿sabes en qué? Buscamos la excelencia en nuestra complacencia. Buscamos cada vez, ¿no es cierto?, ser más expertos en autocomplacernos, en nuestros gustos, en nuestros placeres, en lo que nos da seguridad, en lo que nos da comodidad, y nos volvemos expertos. Y buscamos de alguna manera excelencia en aquellas cosas. Excelencia, ¿verdad?, en los logros, en lo que obtenemos en este mundo y en esta tierra. Pero Pablo acá nos está hablando de otra cosa, de que esa excelencia la debemos buscar en Cristo. Por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y tal vez ahí está el problema. Quizás Cristo no es tu Señor. Quizás tu Señor, a lo cual tú te esfuerzas cada día, es tu trabajo, tu estabilidad laboral, tus estudios, tu profesión, tu relación. Tu relación, quizás tu enfoque de vida es la relación que tienes, ¿no es cierto?, con tu cónyuge, con tu novio. Quizás ahí, ¿verdad?, está tu tesoro. Y recuerda que donde esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Cuidado cuando nuestro corazón no está en la persona correcta que es Cristo. Así que la advertencia del domingo pasado, que vimos del versículo 1 al 11, fue: no confíes en la carne. Ahora la advertencia de los versículos 12 al 14 es: no nos estanquemos en nuestras glorias pasadas. No te estanques. En tercer lugar, y esto muy breve, lo vamos a terminar acá, la última advertencia es: no perdamos la unidad. No perdamos la unidad, siguiendo a los mundanos. Porque siempre va a haber un mundo que nos va a tratar de distraer. Mire lo que dice el versículo 15 de nuestro texto allá en Filipenses. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso lo vamos a desarrollar el próximo domingo en realidad. Pero quería concluir hoy día, digamos, la idea de esta advertencia que nos hace el apóstol Pablo a no confiar en la carne, a no estancarnos en nuestras glorias pasadas y a no perder la unidad que tenemos en Cristo siguiendo a los mundanos. Porque hay muchas cosas en este mundo que nos llevan a la perdición. Como dijo el Señor Jesucristo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Estrecho. Pocos son los que lo hallan. En ese estrecho camino es donde nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, bien enfocados. Así que sigamos las advertencias del apóstol Pablo, ¿verdad? No confiemos en la carne y no nos estanquemos en nuestras glorias pasadas, así como también no perdamos la unidad siguiendo las cosas de este mundo y aquellos que quieren imponernos, ¿verdad? Cuestiones, estrategias, filosofías, psicología y conocimiento mundano, humano, terrenal, que no es de la gloria celestial a la cual, ¿no es cierto?, nosotros estamos encaminados. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias.